con todos. Vamos a dar inicio a este primer conversatorio gratuito del año del 2025. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de actualización en el ICE 2025, para lo cual nos van a acompañar, por un lado, por el enfoque aduanero, la ingeniera Erika Antón, la cual es asesora en aduanas de comercio exterior de la consultora Fácil Emprendimiento. Es magíster en logística integral y comercio internacional de la Universidad Camilo Cela de España. Es máster en administración de empresas de la Universidad Espíritu Santo. Cuenta con un diplomado en marketing internacional de la Universidad Georges de Estados Unidos, con más de 20 años de experiencia en comercio exterior, de los cuales laboró 10 años en el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador como ex directora general de normativa aduanera. También ocupó cargos como directora del puerto, jefe de política y normativa, jefe de regímenes aduaneros, jefe de proyectos, entre otros. Además, fue miembro del Pleno del COMEX, delegada técnica ante el Gabinete Sectorial del Desarrollo Productivo para varias mesas de trabajo y participó en varios proyectos de mejora en el sistema aduanero, incluyendo el Ecuapaz. Es coautora del libro Manual de Importaciones y Exportaciones del Ecuador, 2024, publicado por Pudeleco Editores, del libro Régimen Aduanero Ecuatoriano de la editorial UTPL, y fue parte del grupo de expertos especiales de la CAM. Y por el lado tributario nos acompaña el ingeniero Jorge Luis Ugarte. Él es ingeniero comercial y empresarial de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL, con especialización en sistemas de información gerencial. Es contador público autorizado de la Universidad de Guayaquil, máster en tributación de la Escuela de Posgrados en Administración de Empresas, ESPOL. Es máster en Derecho Tributario de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Cuenta con un diploma en tributación de la Universidad Externado de Colombia en conjunto con el Centro Interamericano de Administración Tributarias. Posee una certificación en normas internacionales de información financiera NIF de la Universidad Técnica Particular de Loja. Es socio director del Buró Tributario y socio de la Consultoría e Impuestos de Ugarte, Quiñones y Asociados. Es miembro del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario y del Instituto de Investigaciones Contables del Ecuador. Dentro de su experiencia incluye conocimientos en la área de impuestos y fiscalidad internacional. Ha realizado trabajos de consultoría y planificación tributaria, consultoría gerencial para empresas del sector industrial, servicios comerciales e instituciones sin fines de lucro, tanto nacionales como multinacionales. Es conferencista sobre temas de impuestos, contabilidad y finanzas personales. ¿Con quién les voy a dejar para que comencemos con el presente conversatorio, que va a tener una duración aproximada de 2 horas? Bienvenidos nuevamente y continuemos, por favor. Listo, muchas gracias, buenas tardes con todos. Pues vamos a empezar este webinar sobre el impuesto de salida de divisas. Hemos querido hacer una propuesta para dar precisamente estas dos perspectivas desde el ámbito de lo que es el comercio exterior como el ámbito tributario, dada cuenta pues que todos estos cambios de una o de otra manera implican pues tener ciertas consideraciones con respecto a las dos entidades gubernamentales que están encargadas del control, en este caso pues por el lado de importaciones, el Servicio Nacional de Aduanas, y pues por el lado de la recaudación del impuesto al servicio de rentas internas. Jorge, no sé si quieres dar algunas palabras antes de que iniciemos. Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Buenas tardes con todos por la invitación. Para mí es un gusto poder participar en este conversatorio, analizando la óptica, la perspectiva del ámbito tributario, sobre todo lo relacionado con el impuesto a la salida de divisas. Últimamente ha habido una serie de reformas relacionadas con este tipo de impuestos, que sí sería bueno igual comenzarlas a analizar en vista de que
para ciertos sectores productivos que están estrictamente relacionados con la parte de la importación o la exportación, tiene o va a tener cierto efecto, ¿sí? Entonces, en buena hora que Pudeleco organiza este conversatorio, bueno, pues un gusto nuevamente estar aquí con ustedes. Bueno, y como una pequeña introducción pues hacia esta temática, vamos a poquito pues abordar justamente cuál es la idea o el objeto pues de este impuesto, que precisamente por los cambios normativos que se han dado últimamente es que han surgido inquietudes, dudas de muchas de las empresas que son los que planteamos abordar. Antes que nada, pues también darles unas pequeñas indicaciones. Nosotros vamos a ir explicando pues este tema y al finalizar nosotros pues daremos el espacio para el foro de preguntas. Si alguno de ustedes desea ir dejando su pregunta antes de que finalicemos pues la conferencia, puede hacerlo a través del chat. Nosotros finalizando pues iremos dando lectura a las preguntas que nos hayan dejado y también por supuesto el espacio respectivo para que puedan participar en caso que alguno de ustedes desee pues también intervenir para plantear su inquietud. Esto lo haremos pues finalizando nuestro conversatorio. Algo adicional, por favor, solicitar a ustedes que procuren tener en cuenta para que no se vayan a abrir de pronto los micrófonos por accidente y vaya a haber alguna situación de interrupción. Únicamente esas consideraciones previo pues a iniciar. Nosotros tenemos de que este impuesto contemplado pues en la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria nos habla de que está enfocado a ser aplicado a lo que es las operaciones y transacciones monetarias que se realizan hacia el exterior, nos dice con o sin intervención de las instituciones que integran el sistema financiero. Y justamente la idea de revisarlo dentro de este contexto es porque si bien es cierto esto puede implicar muchas finalidades para dichas transacciones monetarias. Dentro de esas se incluyen también los pagos por las importaciones de las mercancías. Si bien es cierto, pues ahorita se están haciendo ciertas reformas para favorecer o beneficiar e incentivar las importaciones para ciertos sectores. Este impuesto no es un impuesto nuevo, es un impuesto que ya se ha venido cobrando desde hace algunos años y por ello la idea de revisarlo. Jorge, si puedes de pronto ahí complementar un poquito más. Sí, por supuesto. Tal como lo acaba de manifestar Erika, pues bueno, este impuesto fue creado por allá por el año 2007, diciembre del 2007, a través de la Ley Reformatoria de la Equidad Tributaria. La motivación o el objetivo de la creación de este impuesto inicialmente era un impuesto netamente controlador. Sí, ¿qué es lo que buscaba en su momento el Ejecutivo a través de la creación de este impuesto? Era evitar que existan los famosos feriados bancarios, que existan las corridas financieras y que no hayan estos capitales golondrinas que momentáneamente ingresaban dentro de la economía del país y posteriormente de una manera abrupta, de una manera rápida, salían y desestabilizaban la balanza comercial. Entonces, en el año 2007 se creó este impuesto. Inicialmente, el impuesto fue creado con una tarifa del 0,5% que posteriormente fue incrementando, luego vía decreto se hizo una reforma y hubo una rebaja del impuesto para posteriormente establecerse hoy por hoy en el 5%, pues bueno, y las otras tarifas que las vamos a ir analizando posteriormente. Lo que muchas veces también se preguntan es, y esto ya entrando un poquito en tema económico tributario, existen muchas posturas por parte de los sectores productivos o con el objetivo más que nada de preguntarse por qué no se deroga este impuesto, por qué este impuesto no se le elimina, porque como todos conocemos, si bien es cierto, en su momento este impuesto
me daba la posibilidad de, vía la creación de un crédito tributario, poder aplicar sobre el impuesto a la renta causado y disminuirlo, obviamente bajo ciertas condiciones, ¿verdad? Pero resulta que posteriormente este impuesto, si bien es cierto, también como lo manifesté hace un momento, la finalidad era un impuesto netamente controlador, hoy por hoy es un impuesto recaudador. De hecho, si nosotros revisamos las recaudaciones de los últimos años, luego del IVA, el impuesto al valor agregado y el impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas termina siendo el tercer impuesto que mayor aporte al Estado representa. Entonces, en esa línea, el día de hoy desmontar el impuesto a la salida de divisas para efectos de las finanzas públicas resulta un poco complicado. Entonces, bueno, eso es lo que podría complementar a lo que comentó Erika hace un momento. Bueno, y justamente antes de abordar este tema, pues referido a lo que es la parte de las tarifas diferenciadas, pues también es importante mencionar que dentro de la ley también se contempla una serie de casuísticas donde hay una exención para tener que pagar este impuesto de salida de divisas. Y precisamente pues nos habla de los escenarios de transferencias al exterior, con excepción de las tarjetas de crédito, tarjetas de débito. Nos habla de una exención hasta un monto de 3 salarios básicos unificados, que esto podría ocurrir en el caso pues que sea alguna transferencia, algún giro. Hasta ese monto no se tiene que pagar realmente el ISD. Y también tenemos el caso de ya los pagos con tarjetas de débito y tarjeta de crédito, que si bien es cierto, en la ley se contempla un valor de un monto máximo para aplicar a la exención, también se menciona de que cada cierto tiempo, específicamente cada 3 años, se realiza una actualización en base al IPC. Entonces, hubo una resolución precisamente en la que se menciona aquí en la parte inferior la resolución 45 emitido por el SRI en diciembre, donde se hizo precisamente la actualización de este monto tope, en este caso pues vigente para los años 2025, 2026 y 2027. Entonces tenemos que pagos con tarjetas de crédito, tarjetas de débito hasta $5,188,26 tampoco están sujetos al pago del ISD. Ahora, ojo que nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando hacemos una compra y vamos a traerlo, por ejemplo, por vía courier, una categoría B, una categoría C. En el caso de la categoría C, estamos hablando con finalidad comercial y justamente el monto tope en esa categoría es de hasta $5,000. Es decir, de alguna manera va alineado o va cercano al monto que acá justamente se ha puesto para aplicar justamente la exoneración, la exención. Entonces, esencialmente, pues estos serían los principales beneficiados de no estar sujeto a este impuesto. Jorge, de pronto a lo mejor alguna otra exención que valga la pena también mencionar. Por supuesto. Bueno, antes de entrar a las exenciones, sí me gustaría igual refrescar un poco, pues para todos los que nos están acompañando en este conversatorio, eh, ¿qué es lo que grava este impuesto? ¿Cuál es el hecho generador de este impuesto? Y eso es muy importante tomarlo en consideración, porque no solamente la normativa me señala o me establece cuál es el hecho generador bajo un efecto directo, sino también existe un ISD presuntivo. Entonces, tal como lo acabamos de ver en la primera lámina que Erika nos mostró, pues bueno, el hecho generador de este impuesto a la salida de divisas es la transferencia o envío de dinero al exterior, ya sea con o sin la intervención de, el sistema financiero nacional. Ahora, existen también el ISD presuntivo. En qué condición se maneja un ISD presuntivo? Puede ser en el caso, por ejemplo, para el caso de las exportaciones, y también se debe de liquidar el ISD
presuntivo para el caso de las importaciones. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿en qué momento puede ser que exista la presunción de este tipo de impuesto cuando se exporta? Y bueno, la normativa ¿qué prevé? La normativa prevé que si yo contribuyente realizo una exportación, yo necesito o es imperativo que ese dinero, producto de la exportación de mi venta al exterior, regrese al Ecuador. En caso de que ese dinero no regrese al Ecuador, en al menos 6 meses posteriores a la fecha de embarque o en su defecto a la fecha de llegada de la mercadería al puerto de origen, se entiende que debo de liquidar, debo de autoliquidar el impuesto a la salida de divisas. Entonces nos preguntamos y vemos, bueno, ¿en qué momento hubo la salida de divisas? No hubo salida de divisas. Sin embargo, la normativa prevé que debe existir un ISD presuntivo. Eso es un caso. Otro caso del ISD presuntivo también es para el momento de las importaciones. De igual forma, nos preguntamos, si yo voy a realizar una importación, ¿por qué precisamente o en qué parte de toda esta operación yo va a haber un pago de ISD? Pues bueno, en el momento en que nosotros pagamos la importación, se entiende que hay una salida, un envío de remesas al exterior y en ese momento grava este impuesto a la salida de divisas. Sin embargo, ¿qué dice la norma? La norma dice que si una vez que la mercadería ingresa al Ecuador o es nacionalizada o es desaduanizada, tengo exactamente 12 meses para yo poder realizar el pago de esta importación. En caso de que yo no haya realizado el pago de esta importación, debo de también hacer una autoliquidación del impuesto a la salida de divisas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se puede dar, obviamente, el caso de que la importación yo lo pagué con recursos que tengo en una cuenta en el extranjero. Entonces, bajo ese escenario, podríamos claramente demostrar y argumentar de que nunca hubo una salida de dinero, una salida de divisas. Sin embargo, la norma establece que más allá de que el pago lo haya hecho con dinero que estaba ya en el exterior, se entiende que en su momento tuve que haber hecho esa operación y estaría grabado con el impuesto a la salida de divisas. Entonces, eso es esquematizando, un poco conceptualizando en qué momento se configura o se podría configurar el hecho generador para el caso del impuesto a la salida de divisas. Y tal como lo manifestó también Erika hace un momento, existen algunas exenciones sobre los cuales la norma prevé que no está el contribuyente en la obligación de pagar el impuesto a la salida de divisas. Y, por ejemplo, una de esas exenciones es cuando se traslade dinero al exterior. Si yo soy un pasajero, un viajero, ¿verdad?, mayor de edad y viajo al exterior o en su defecto va un menor no acompañado, por ejemplo, la norma establece que está exento hasta 3 salarios básicos unificados. Es decir, yo puedo salir con ese dinero sin obligación de reportar a la autoridad aduanera y también al Servicio de Rentas Internas el impuesto a la salida de divisas. En caso que salga un adulto acompañado de un menor, la norma prevé que adicionalmente a los 3 salarios básicos unificados tendríamos que agregar un salario básico por cada menor que sale con el adulto. Por ejemplo, esa es una exención. También existen exenciones para el caso de cuando hago las transferencias al exterior. La norma establece de que hasta 3 salarios básicos unificados están exentos del pago del impuesto a la salida de divisas. Si hago una transferencia, pues por debajo de ese valor estoy exonerado del pago del impuesto. No así si supera, simplemente pues hay que restar ese valor y sobre la diferencia se pagaría o se grabaría este impuesto. También, como lo acaba de manifestar Erika, en diciembre del año anterior salió la resolución 2445 que establecía los montos mínimos sobre los cuales se debería de aplicar la exención cuando se hacen operaciones con tarjetas de crédito, tarjetas de débito en el exterior. Y esta resolución establecía que hasta un monto de $5,188.26 estaría el contribuyente exento para pagar el impuesto a la salida de divisas. Sí, obviamente esta información
la contrasta la administración tributaria, producto de la información que los bancos le envían de forma mensual. También existe otra exención, o una de las tantas exenciones que existen, es en caso de que se vayan a realizar estudios en el exterior. Si yo voy a estudiar en el exterior, puedo trasladar también dinero sin necesidad de tener que pagar el impuesto de la salida de divisas. De igual forma, existe una exención, por ejemplo, si es que yo voy a salir del país y me voy a hacer un tratamiento o voy a recibir algún tipo de atención médica sobre las enfermedades catalogadas como enfermedades huérfanas, raras o catastróficas. Entonces, por ahí también existen ese tipo de exenciones. La norma también prevé la exención para el caso, por ejemplo, de la importación de ollas, de cocinas de inducción, cocinas eléctricas, para el caso de las duchas, también para el caso de ollas que sean utilizadas para las cocinas de inducción. En caso de que nosotros vayamos a hacer un pago de los dividendos, vamos a distribuir los dividendos, a pagar los dividendos a un accionista que esté en el exterior, también esa salida de divisas estaría exenta del impuesto a la salida de divisas. Sí, eso entre unos cuantos más que están exentos de este tipo de tributo. Ahora también algo súper interesante y que precisamente ha llamado la atención es esto del asunto de la aplicación de la tarifa diferenciada. Y realmente son normas que, si bien es cierto, se emitieron en el mes de diciembre, justamente se las emitió para que empiece a aplicar desde este año 2025. Entonces, primero se emitió el decreto ejecutivo 468, donde se establece una tarifa preferencial para cierto listado de subpartidas. Y ya aquí nos va hablando de que para el caso de productos que van a ser utilizados por el sector farmacéutico, aplicaría una tarifa del 0%. Ojo que estamos hablando de no cualquier producto, sino que tiene que ser específicamente el que se clasifique en estas subpartidas arancelarias que están en el listado. Y luego tenemos que además dentro del listado están otros productos cuyas subpartidas arancelarias se mencionan ahí y que la idea es apuntar a las importaciones de otros sectores productivos que también requieren incentivo, con una tarifa del 2,5%. Bien mencionaba Jorge, tenemos que la tarifa general es del 5%, por lo que la idea es darle una reducción significativa. Entonces, luego de este decreto, como aquí mismo se dispone que el Ministerio de Finanzas tiene que emitir el listado previo a los respectivos análisis, se emite un acuerdo ministerial, el número 047, mismo que fue publicado en registro oficial del 30 de diciembre del 2024 con dichos listados. Entonces, ahí ya tenemos aquellas subpartidas que en este caso tienen este valor preferencial o diferenciado de tarifa de ISD. Pero además esto viene acompañado con una disposición que viene desde el decreto ejecutivo y se repite además nuevamente en el acuerdo ministerial. Y es que ese mismo listado que se menciona ahí, hasta el mes de marzo, enero, febrero y marzo, está sujeto a una tarifa del 0%. Es decir, no se pagaría ISD en las transacciones los 3 primeros meses del año y ya a partir de abril entra la aplicación de esta tarifa diferenciada. Valga la pena mencionar que justamente estos listados están como anexos al acuerdo ministerial. También están cargados dentro del software de Pudeleco en la sección de reportes. Aquí en la parte de reportes nos vamos a ir donde dice listado
y en listado impuesto de salida de divisas. Aquí hay dos listas. Hay la de las subpartidas con beneficio de tarifa diferenciada de ISD, que es de la que estoy mencionando en este momento, pero también hay un segundo listado que tiene que ver con en este caso, las materias primas y bienes susceptibles de crédito tributario por ISD, que esto está pues basado en unas resoluciones del Comité de Política Tributaria. Eso lo vamos a igual a tocar un momentito pues después de esto. Entonces, aquí voy a escoger la primera opción, que es justamente la que tiene que ver con el Acuerdo Ministerial 47, que aquí se lo menciona como base legal, y está el listado de subpartidas arancelarias. O sea, recordemos que aquí, por un lado, es clave una correcta clasificación arancelaria, porque si bien es cierto, posteriormente de pronto haya alguna situación durante el aforo, cambie la subpartida durante la revisión con aduana, esto propiamente no es que me está haciendo un efecto a nivel de un control posterior de parte de la aduana, sino de parte del Servicio de Rentas Internas, en caso de que yo me haya beneficiado indebidamente de una tarifa que no me aplicaba. Entonces, como ahorita la disposición es que hasta marzo tiene una tarifa del 0%, por eso es que ustedes ven que aquí todo el listado aparece con 0 conforme la disposición. A partir de abril ya van a ver de que solamente las subpartidas que se menciona ahí con tarifa 0, que son las que están destinadas, las de productos destinados al sector farmacéutico, esos son los que en este caso van a quedar con 0, el resto pues de este listado con dicha tarifa del 2.5%. No sé si por ahí quieras complementar algo, Jorge. Sí, con mucho gusto. Bueno, complementando lo que y reforzando lo que comentó Erika, en efecto, en el mes de diciembre el presidente de la República emitió el decreto el 648, en el cual se establece que a partir del mes de enero del 2025 va a haber una reducción de la tarifa del impuesto a la salida de divisas. Y lo que establece este decreto es de que aquellas subpartidas que estén relacionadas con los sectores farmacéuticos tendrán una tarifa del 0%, y el resto de tarifas de los otros sectores productivos, pues bueno, van a tener una tarifa del 2.5%. En este mismo decreto ejecutivo hay una disposición transitoria donde establece en efecto que desde el mes de enero hasta el mes de marzo, todos los productos, todas las subpartidas que estén en este listado, en este anexo 1, van a tener tarifa 0%. Y a partir del mes de abril ya va a haber la tarifa diferenciada. Y esto aquí es muy interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, esto ha sido susceptible a confusión. Primero, recordemos que en el año 2023, en noviembre del 2023, la Corte Constitucional se pronunció con relación a la famosa Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado. ¿Qué me decía esta parte de esta ley? Bueno, dentro de esta ley me hablaba mucho del tema del crédito tributario por el impuesto a la salida de divisas, ¿sí? Entonces me decía que yo tengo derecho a tener un crédito tributario del ISD siempre y cuando los pagos que yo realice por estos bienes importados de materia prima, bienes de consumo e insumos estén dentro de este listado que emite el Comité de Política Tributaria. Yo el ISD lo podría utilizar de tres formas. Primero, podría ser un crédito tributario, ¿sí? Segundo, podría utilizarlo como un gasto deducible. Y tercero, pues podría solicitar la devolución en caso de que tenga ISD en exceso. Pero ¿qué decía o qué dijo la Corte Constitucional con relación a esta ley de fomento ambiental? Pues bueno, dijo que la ley es inconstitucional y en primera instancia la estaba anulando, ¿verdad? Sin embargo, hubo un segundo pronunciamiento por parte de la Corte y se amplió el plazo de vigencia de esta ley. El plazo de vigencia era hasta el 31 de diciembre del 2024. ¿Qué quiere decir? Que a partir del 1 de enero del 2025, la ley de fomento ambiental no tiene vigencia dentro de la jurisdicción local. Entonces, ¿qué sucede? Ahí es donde viene lo que hoy por hoy muchos
muchas personas se confunden, pues bueno, hoy por hoy el ISD que yo voy a pagar en el 2025 es o no es crédito tributario. Sumado a esto de aquí, en el mes de diciembre también del año anterior, el Servicio de Rentas Internas emitió una circular, la circular 2410, que también terminó de confundir a las personas. Entonces, básicamente esta circular lo que dice es que ratifica para el año 2024 el impuesto de la salida de divisas como crédito tributario, ¿sí? Y hablaba básicamente sobre la homologación de las subpartidas en base a ciertos cambios en la nomenclatura que ha habido. Entonces, ¿qué es lo que buscó el Ejecutivo al momento de emitir este decreto 648? Es básicamente de alguna u otra forma poder mitigar un poco los costos al considerar de que ya este ISD a partir del 2025 no va a ser crédito tributario. Al no ser crédito tributario y tener que pagar un 5% porque era la tarifa que estaba vigente, pues esto iba a encarecer el costo para los importadores o para los productores locales. Entonces, por eso es que si nosotros revisamos la motivación del decreto ejecutivo sumado a todos los informes técnicos emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas y los otros organismos de control, se establece o se concluye de que la finalidad de que existe esta reducción es para que los costos en la importación de la materia prima para ciertos sectores no sea tan alto, en vista de que a partir del 1 de enero del 2025 ya no es susceptible a usar el impuesto de la salida de divisas como crédito tributario. También complementando que la tarifa hoy por hoy del impuesto de la salida de divisas es del 5%. Únicamente tenemos esta tarifa reducida tanto del 0 y a partir de abril ya va a ser la tarifa diferenciada del 0% para los sectores, subpartidas arancelarias del sector productivo del 2,5%. Sin embargo, cualquier otro pago o transferencia o envío de dinero que se haga al exterior va a estar grabado con el 5%. Y si existe algún bien o algún servicio no contemplado dentro de este listado que emite el Comité de Política Tributaria, estará también grabado con el 5%. Entonces, eso es lo que podría igual acotar en base a lo que Erika dijo con anticipación. Súper interesante porque realmente, claro, se ve que es como una especie de medida de remediación de alguna manera de esta situación de retirarlo como crédito tributario. Pero ahí, por ejemplo, hay algunas personas, y eso precisamente comentábamos un poquito más temprano, que precisamente estaban con ciertas inquietudes con relación a este manejo que se tiene ahorita en cuanto al tema de la comunicación con los bancos. Porque, por ejemplo, eso veíamos a Sobanca, ellos han transmitido las dos disposiciones, el decreto 468, el acuerdo ministerial 47, a todos los bancos para que estén en conocimiento. Pero nosotros sabemos que realmente al momento de una transacción, esto no va propiamente con subpartidas. De hecho, el documento que propiamente me da el detalle de las subpartidas de los productos que se están importando en sí es la declaración aduanera. Y el momento que propiamente se hace eso puede ser antes o después del pago, dependiendo cómo se haya acordado con el proveedor. ¿Cómo tú recomendarías, más que todo teniendo ese enfoque de que el SRI más adelante va a revisar estos temas? ¿Cómo tú recomendarías que se maneje este tema, tanto lo que es la parte de la comunicación con los bancos y teniendo presente que todos estos respaldos posteriormente pueden servir para un control posterior que me haga el SRI y para demostrar pues que digamos, se pagó el impuesto correctamente?
Bueno, en efecto, hoy por hoy, tal como lo acabas de mencionar tú y lo mencioné yo, eh, no existe un pronunciamiento oficial, ¿verdad? En la práctica, al final del día, termina siendo todo diferente, ¿sí? Lo que yo más bien sugiero es que, igual como lo establece la norma, pues poder tener toda esa información, tenerla a la mano. Recordemos que la información tributaria la debes de tener por un lapso de 7 años y más bien esperar a ver si existe algún pronunciamiento un poco más práctico con el objetivo de que esto de aquí no genere mayor confusión de la confusión que ya hoy por hoy está generando. Y en muchos de los grupos y muchos de los colegas con los que nosotros, o con los que comparto la materia tributaria, existe mucha confusión por parte del contribuyente, sobre todo pues por el tema de que hoy por hoy, tal como lo establece o lo dijo la Corte Constitucional, ya no tienes derecho tú al crédito tributario. Pues bueno, ¿y cómo vas a hacer con ese dinero? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué forma lo recuperas? ¿Sí? Entonces, yo creo que, hay que esperar un poco más, ¿verdad? Para ver en la práctica cómo se va dando, porque tal como lo mencioné hace un momento, de la teoría a la práctica hay muchísima diferencia. Entonces, habría que ver si es que existe un pronunciamiento adicional por parte de la administración tributaria. Sí, no solamente por el SRI, sino incluso tal vez por los bancos. Y realmente tiene que haber una coordinación entre ambos, porque es el hecho de que, como digo, o sea, aquí hay una cuestión y, por ejemplo, inclusive para la aplicación de la misma tarifa de forma correcta. No se ha manejado, no se ha estilado manejar documentación que propiamente reporte ese tipo de información. ¿Por qué? Porque se manejaba una tarifa única. Entonces no había esa necesidad. Pero ahora, por ejemplo, puedes toparse con la situación de que incluso en una misma importación confluyan dos tarifas al mismo tiempo, cómo el banco va a manejar, si a lo mejor va a verificar tal vez que se manejen dos transacciones, o sea, se les va a dificultar también a ellos en la práctica, o sea, efectivamente falta desarrollar todavía ahí algunas instrucciones o regulaciones ya al detalle. Claro, claro. De hecho, por ejemplo, existe un formulario, ¿verdad? Que me imagino muchos de ustedes lo conocen, que es un formulario de la exención del impuesto a la salida de divisas, que el contribuyente, antes de hacer la transferencia al exterior, lo debe de llenar con cierta información y presentarla en el banco, de tal forma de que el banco, en su calidad de agente de retención, no retenga este impuesto. Entonces, yo creo que podría ir por ahí, Erika, en el sentido de que, bueno, voy a tener una tarifa diferenciada, tomando tu ejemplo, ¿verdad? Hago una misma importación, pero tengo dos subpartidas, una con el 0 y otra con el 2,5%. Entonces, probablemente habría que presentar este documento a fin de que simplemente me retengan el 2,5% sobre el pago que voy a realizar y no el 2,5% por ciento sobre la totalidad, sino únicamente pues sobre aquella subpartida que aplique. Entonces, yo creo que el tema podría ir también por ahí. Por eso decía, habría que esperar un poco más a ver de qué forma la administración tributaria rediseña el formulario para que o establece algún mecanismo que faculta al contribuyente poderle decir, a ver, y esto va a suceder a partir de abril, ¿verdad? Cuando ya apliques las dos tarifas, porque hoy por hoy de enero a marzo vas a tener solamente el 0%, ¿verdad? Pero ya a partir de abril tienen todavía 90 días aproximadamente, ¿verdad? O un poco menos, para poder ellos establecer este mecanismo de control. Eh, Vamos a ver qué tal. Sí, la verdad que me quedan muchas dudas, tengo mucha incertidumbre y, por ejemplo, no me quiero ir muy lejos. Erika, hace un momento hablamos sobre la exención para el uso de tarjetas de crédito o tarjetas de débito con consumos desde el exterior. Tenemos un monto. Sin embargo, me imagino que a muchos de nosotros, a muchos de ustedes les ha pasado que la notificación, porque la información la cruza el Servicio de Rentas Internas con el banco local. Los bancos están en la obligación de mensualmente reportarle un anexo
al servicio de rentas internas con todas las operaciones de sus clientes y los tarjetavientes. Pero da el caso, y ha sucedido, y es muy frecuente, que le reportan al banco A y reportan al banco B, pero resulta que el banco A hizo operaciones o hiciste operaciones con el banco A por $4.000 y con el banco B hiciste operaciones por $5.000. En total tienes $9.000, sin embargo, ambos bancos te exigen que debes de pagar y he tenido casos de que ambos bancos te retienen, ¿verdad? Entonces, por ahí también es preciso que exista una herramienta que me genere o me dé la posibilidad de tener un mejor control con el afán de que no haya esta confusión. Hay una pregunta que está bastante ligada a algo que justamente ya comentaste. Uno de los participantes dice, en el caso de importaciones preparadas y retenido el ISD en 2024, que se nacionalizarán en el 2025 con tarifa 0%, ¿cómo recuperar este impuesto ya retenido por el banco? O sea, el pago como tal se hizo el año pasado. La importación recién está llegando ahorita. Ya, ok. Bueno, recordemos que para el 2024 todavía tú tienes ese impuesto a la salida de visas como crédito tributario, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma lo vas a poder recuperar? Lo vas a poder recuperar compensando ese ISD pagado con tu impuesto a la renta causado. Y si tienes un valor en exceso, le puedes decir a la administración tributaria que te devuelve ese valor. Gracias, Jorge. No sé si de pronto también de las personas que están presentes, alguno desee plantear alguna duda, alguna inquietud, como para que pueda alzar la mano o pueda indicarnos y proceder pues a despejar en este momento las preguntas, las dudas que hayan quedado sobre esta temática. Si nos indican, por favor. Bueno, mientras tanto, igual me gustaría comentar algo, ¿sí? Que, bueno, recordemos, y hablando un poco ya hasta el 31 de diciembre del 2024, recordemos que la norma establecía en qué momento yo tenía derecho a que este ISD pagado en mis importaciones me dé o lo puedo utilizar como sea crédito tributario para el pago del impuesto a la salida de divisas. Y recordemos que en su momento lo que la norma establecía eran dos condiciones. La primera condición era que estos bienes, estos insumos o esta materia prima sea usada para procesos productivos. Y la segunda condición que debía de cumplir es que el, la subpartida arancelaria debía estar dentro del listado que emite el Comité de Política Tributaria. Entonces, eso también generaba mucha confusión porque en la práctica muchas veces tú tenías ciertas subpartidas arancelarias que estaban dentro de este listado. Sin embargo, estos bienes no formaban parte de un proceso productivo. Entonces, al no cumplir con esa condición de formar parte de un proceso productivo, pues lamentablemente ese ISD pagado en la importación no te daba derecho a crédito tributario, ¿sí? Entonces, eso igual como comentario, ¿sí? En vista de que también ya estamos cerrando el 2024 y hasta el 2024 todavía ese ISD pagado me daba derecho a crédito tributario y va a servir para el pago del impuesto a la renta ahora en abril para el caso de sociedades del 2020, en el 2025.
Bueno, hay una manito alzada, de Gabriela Pombosa. Gabriela, adelante para que pueda hacer su pregunta. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, Jorge Luis. Mi consulta es, ¿aún hay la posibilidad o se puede solicitar alguna revisión para la inclusión de una partida arancelaria? En nuestro caso, nosotros somos la empresa Fairis, procesadora de vidrio. Entonces, nosotros igual a través de la Cámara de Industrias de Tungurahua, a través de FedExport y de los gremios de nuestros clientes que son los proveedores de productores de línea blanca, enviamos el listado de las partidas que para nosotros son sensibles para la importación, especialmente son las de vidrio y otros insumos que utilizamos. Sin embargo, en el listado se incluyeron tres partidas de vidrio, pero una cuarta que también es parte del material que utilizamos no se incluyó. Entonces, para nosotros nos queda la duda de que a la final es materia prima que no es procesada, no es fabricada en el país, no, en el país no existe una fábrica de vidrio flotado. ¿Y por qué no se incluyó en el listado siendo que era igual vidrio flotado? Entonces, nuestra, nosotros estamos tratando de realizar acercamientos para poder solicitar esto al gobierno para que se pueda incluir esta partida, pero mi consulta es, ¿hay cómo hacerlo? ¿Existe esa factibilidad o no? Porque hemos tenido algunas respuestas por parte de algunos sectores a los que nos hemos acercado y como que nos han dicho como que eso ya no es posible porque ya se cerró la revisión de las partidas. Bueno, no sé si esa parte también la podría comentar Erika. Sí, o sea, por lo pronto como recién está emitido el acuerdo ministerial y esto inclusive pues de alguna manera el tema de la clasificación arancelaria también ha sido convalidado pues con algunas instituciones. No le diría de que de pronto a corto plazo vaya a sufrir algún tipo de modificación, de que es susceptible de revisión posiblemente sí más adelante, pero al menos ahorita por el momento seguramente que no, pero porque está recién, tiene muy poquito tiempo de haber sido emitida la disposición. Ahora, como esto es un acuerdo ministerial, es decir, firmado por el ministro de Finanzas, más adelante sí podría ser susceptible de que se incorporen nuevas subpartidas si al final se toma la decisión previo a un análisis, porque si ustedes ven dentro del acuerdo ministerial y en el mismo decreto ejecutivo se habla del análisis del impacto con respecto a esta diferenciación en la tarifa. Entonces, en función de ese análisis es que se toma la decisión de dar o no luz verde a la inclusión de nuevas subpartidas, que es lo que pudo haber ocurrido con esto que comenta, de que como gremio se hayan pedido ciertas subpartidas y no todas hayan sido incluidas. O sea, de ser sencillo a nivel de proceso el poder reformar ese acuerdo ministerial, relativamente sí lo es, mas sin embargo dependerá de ese análisis que se pueda hacer más adelante en función de cómo vayan evolucionando en la recaudación de este impuesto a lo largo de este año. Y si es que se llega a revisar, tampoco es que va a ser retroactivo, será de lo que se decide en ese momento, siguiente mes en adelante, pero no hacia atrás. Mm, Claro, entiendo. además, Gabriela, recordemos que quien emite generalmente este listado es el Comité de Política Tributaria. Entonces, ellos anualmente, en la teoría, deben de analizar y de actualizar este listado. Entonces, si de pronto luego de haber hecho el análisis respectivo, establece de que en efecto cumple con las condiciones para que esta subpartida o este bien forme parte del listado, tenga la plena seguridad que lo pueden incluir. Así como hay muchos bienes o muchas subpartidas que también son excluidas. Entiendo. Muchas gracias. Listo. También pues hay otra pregunta que me mencionaban ahorita que se estaba, como esto está siendo retransmitido a través de red social,
Hay una persona que ha puesto como comentario, dice, inclusive en importaciones al momento tenemos productos con subpartidas del listado y productos que no están en el listado. Nos obligan a hacer dos transacciones, una para aplicar el beneficio y otra para el pago normal, encareciendo las comisiones bancarias. Es más, hoy realizamos una transacción y en el banco no sabían cómo hacer. Luego de varios errores se pudo hacer con una comisión de casi el doble por la gestión presencial de lo que cuesta haciéndola por el sistema bancario directamente. Claro, es lo que comentaba hace un momento, ¿verdad? Lamentablemente es algo que todavía no existe un mecanismo probado y algo estrictamente establecido que me faculte a evitar cometer estos errores y que no siga incurriendo en estos costos, porque más allá de lo que tienes que hacer dos transacciones, es el costo financiero de realizar cada transacción, que termina obviamente pues encareciendo, tal como lo comenta la persona que hizo la apreciación. Pero ahí debería haber algo tal vez coordinado, se me ocurre, entre la Superintendencia de Bancos conjuntamente con el SRI para poder definir la mejor forma y poder evitar estas situaciones que están ocurriendo ahorita, que básicamente es un tema de confusión. Claro, definitivamente. Tendrían que tener o hacer un trabajo en conjunto Ujú. ambos entes para que no sucedan estas situaciones y sobre todo pues para agilitar y que haya una mejor eficiencia en el trámite. Claro, de ahí, por ejemplo, preguntan acá también si hay algún documento contemplado para crédito tributario que vaya a salir este año. Entendería que no realmente con esto. No, o sea, no entiendo muy bien la pregunta. ¿Algún documento? ¿Podrías repetir la pregunta? ¿Algún documento? Claro, mencionan en este caso si va a haber algún tipo de documentos, alguna forma de aplicar el crédito tributario para este año. No, lo que pasa es que ya el crédito tributario por el pago ISD ya no vas a tener en el año 2025. Definitivamente ya con la sentencia de la Corte Constitucional que habilitaba hasta el 31 de diciembre el crédito tributario que estableció o que creó la Ley de Fomento Ambiental, ya definitivamente no vas a tener derecho a crédito tributario, salvo que exista algún pronunciamiento diferente o algún cambio de postura, que lo dudo, como para poder igual aplicar o hacer uso del crédito tributario por el impuesto de la salida de divisas. A partir de enero del 2025, todo el ISD pagado va a ser un gasto. Otra de las preguntas que nos transmite uno de los participantes nos dice si se puede solicitar al banco que se devuelva el pago realizado del ISD del 5% que se hizo en enero. O sea, en este caso no le comunicaron al banco para hacer la aplicación de una tarifa diferenciada, pero ahí ya no sería al banco, ya habría que pedir, en este caso, la devolución sería directamente al SRI, pues. Es correcto, es correcto. Ya el trámite, recordemos que en el caso de las instituciones financieras, ellos son simplemente pues agentes de retención, ¿verdad? El trabajo de ellos es retener los tributos, retener los impuestos, pero la solicitud de devolución habría que hacerla directamente a quien administra el tributo, que en este caso es el Servicio de Rentas Internas. Ahora que ahí tranquilamente va a proceder, pero por supuesto, o sea, si yo quiero hacer una solicitud de devolución, que dicho sea de paso, pues los formatos igual están en la página web del SRI, pero si yo quiero sustentar, necesito ya tener la declaración aduanera y necesito tener esa declaración aduanera cerrada. ¿Por qué cerrada? Porque ya tiene que estar aceptado por parte de la aduana el uso de esas subpartidas para que pueda proceder y yo pueda argumentar, mire,
utilicé la tarifa general del 5%, pero realmente esto se clasificaba en tal subpartida, porque ¿cuál es el documento como tal que acredita que esa era la subpartida correcta? Es la declaración aduanera de importación, ya que en ese momento la aduana ya aceptó esa clasificación arancelaria. Entonces, en este caso, Sebastián, que fue el que hizo la pregunta, eso ya como recomendación, pues que cuando vaya a hacer, pues, vaya a analizar para hacer este proceso, procure hacerlo ya después de que haya hecho la declaración aduanera y no antes, porque obviamente hablamos de que si me dice que fue en enero, que fue en este mes, usted recién hizo el pago y si de pronto me habla de que realmente fue un tema de un pago anticipado, entonces tenemos que esperar que la carga llegue, que se haga todo el proceso de desaduanización y ahí sí haga el trámite. Ahora, hay por ahí otra pregunta. Joana me dice, buenas noches, hay subpartidas que tengan crédito tributario y que no aplique beneficio de reducción de ISD o no necesariamente. Bueno, crédito tributario ya indicábamos que definitivamente ya no hay. O sea, solamente sería lo de la tarifa 0% hasta marzo y desde abril las dos tarifas, bueno, las tres tarifas, porque serían las que no están en la lista con la Ujú. tarifa del 5%, las que están en la lista con el 2,5% y las subpartidas que se menciona que son para sector farmacéutico y que igual ahí en el listado se expresa que están con tarifa cero. O sea, ya desde abril me sujeto directo a esa lista para el tema de una tarifa diferenciada. Yes. Tenemos una pregunta también de Andrés. Dice, si una subpartida tenía el beneficio de crédito tributario según el último listado del año 2018, entiendo el listado del comité, y en el listado del 2024 de reducción de ISD ya no aparece, ¿se entiende que ya no tendría el beneficio de crédito tributario? No. Se entiende que en efecto ya no tienes ese beneficio. Recordemos, y tal como lo manifesté hace un momento, Andrés me parece que era quien formulaba la pregunta, una de las condiciones para que tú tengas derecho al crédito tributario es que la subpartida debe estar dentro de ese listado. Puede darse el caso, que es lo que manifestaba, me parece que Gabriela, que hacía la consulta, que puede ser un bien que en algún momento estuvo, pero posteriormente ya no está. O puede haber sido al revés, ¿verdad? Un bien que no estaba y después lo agregaron. Pero contestando a tu pregunta, no. Por eso es que el Comité de Política Tributaria de forma anual tenía que actualizar este listado. Excelente, gracias Jorge. No sé si de pronto por ahí haya quedado alguna última inquietud. Bueno, creo que también ha sido pues una sesión súper fructífera para todos, más que todo pues conocer pues realmente em, todas estas, cómo impactan precisamente estas reformas. Sandra, de pronto, si puede por favor abrir el micrófono como para que pueda ampliar un poquito más su pregunta. ¿Cómo están? Buenas noches. Erika, Jorge, ¿cómo les va? Sí, justamente con la explicación que ustedes nos dieron, sí hay muchas inquietudes. Nosotros somos una consolidadora. ¿Cómo deberíamos manejar el ISD en este caso? ¿O no contemplaríamos como consolidadora? Pero en este caso, me dices por el tema de los pagos de servicios de consolidación en el exterior. Sí, en el caso de pago de fletes internacionales, ¿no aplicaría la diferencia, la tarifa diferenciada? ¿Es correcto? Es correcto. En el caso de los pagos que ustedes harían al exterior, vas a tener que grabar el 5% de ISD. Ahí no tienes tarifa diferenciada. Recordemos, Sandra, que la tarifa diferenciada es exclusivamente para todas las subpartidas que están dentro de el anexo número 1. ¿Sí? Si el pago que tú vas a realizar al exterior
no está dentro de este anexo o no corresponde a una importación como tal, vas a tener que pagar el 5% del ISD porque es la tarifa que hoy por hoy está regulada y es la tarifa vigente del impuesto a la salida de divisas. No sé si le quedó, fue explícito en el comentario. Sí, muchas gracias. Un placer. Igual, por si acaso, como para que ustedes puedan ver, eso está justamente en el artículo 1 del acuerdo 47. Se habla del listado de subpartidas arancelarias, entonces forzosamente nos refiere al tema de aquellos productos que tienen la clasificación arancelaria dentro de este listado, que es lo que también hace referencia el decreto ejecutivo 468, modificar la tarifa de ISD para el año 2025 para las importaciones de este listado de productos. ¿Ya? Entonces, por eso es que hablaba del que es clave el tema de analizar correctamente la clasificación arancelaria para que cuando comuniquemos esto al banco para que se nos pueda aplicar esta tarifa diferente, obviamente, como comentaba Jorge, no va a haber esta situación hasta el mes de marzo donde todo lo que se clasifica aquí no paga ISD y a partir de abril pues viene la diferenciación, pero indudablemente esto va a ser luego sujeto a un control posterior del Servicio de Rentas Internas conjuntamente con aduanas. ¿Y por qué hablo de conjuntamente? Porque la aduana es el ente rector que se pronuncia sobre la correcta clasificación arancelaria. Si eventualmente se benefició indebidamente de una reducción de ISD que no correspondía porque no se clasificaba en alguna de estas subpartidas del listado, pues el SRI pues iniciará sus acciones para poder cobrar pues a posterior este impuesto con las respectivas sanciones que esto conlleva. De nada, Sandra. Andreita, te doy el paso. Ya ahorita se han sido absueltas pues realmente todas las preguntas y realmente pues me alegro bastante que esto haya sido pues de bastante interés para las personas que están participando en este webinar.